Bienvenidos al unboxing y al análisis técnico tanto de audio como video de Edge of Tomorrow en Blu-ray 4K con HDR. Sé que muchos de ustedes estaban esperando a que esta película saliera en formato físico con resolución 4K y con HDR, y por eso el día de hoy veremos qué incluye este paquete. Recuerden que si quieren apoyar al canal pueden utilizar el link de Amazon hacia esta película, y si ustedes la compran utilizando ese enlace, una pequeña parte de su compra se va a Fotograma 24 y a ustedes no les cuesta nada extra. La segunda manera es con el botón de gracias que se encuentra en la parte de abajo del video. Con ese botón ustedes pueden dejar un comentario y al mismo tiempo una contribución para el canal de Fotograma 24. Y al final del mes yo les voy a dar las gracias en uno de nuestros videos de recomendaciones. Y bueno, pues ahora hagamos el unboxing de esta película. Y bueno, como pueden ver, en esta ocasión nos llegó un slipcover. En la parte superior tenemos el logotipo de 4K Ultra HD, lo que incluye en cuestión de discos, y tenemos una portada que está bastante bonita. Según recuerdo, este arte no se había utilizado desde que salió la película en cines, solamente había estado en algunos pósters. Luego en el lomo tenemos el logotipo 4K Ultra HD, el título Edge of Tomorrow, el subtítulo que es Live, Die, Repeat, y para finalizar tenemos el logotipo de Warner Bros. Algo que me llamó bastante la atención es que a pesar de que la película en algún momento fue renombrada, el título original es Edge of Tomorrow, pero posteriormente se había utilizado el Live, Die, Repeat como el título oficial del filme cuando salió en DVD y Blu-ray. Pero lo que me impresiona es que hayan regresado al título original que era Edge of Tomorrow, lo cual me parece perfecto. Y bueno, en la contraportada tenemos una imagen de los personajes principales, el código de barras, la cita de un crítico, una pequeña sinopsis, varias imágenes pequeñitas de la película, lo que incluye en cuestión de extras, cómo ver un Blu-ray 4K, cómo canjear la copia digital, las licencias, las características técnicas como audio y video, y para finalizar tenemos los típicos logotipos. Vamos a quitar el cartoncillo para que vean cómo viene por dentro de la película, y lo que más me gusta es que ya la caja de plástico no tiene la franja de lo que incluye en cuestión de discos, simplemente es el arte. Y en la contraportada tenemos los mismos elementos, solamente que cambian de tamaño y de disposición. Las imágenes son mucho más pequeñas, pero creo que está bastante, pero bastante bien. Vamos a abrir la caja de plástico. Y tenemos primero la copia digital, vamos a dejarla de lado. Tenemos una promoción para dar tu opinión sobre la película, lo cual me parece bastante bien. A mí se me hace que con estas encuestas mucha gente se ha quejado de algunos aspectos y es por eso que hemos visto que han mejorado algunas ediciones. Y bueno, aquí tenemos los dos discos. Como pueden ver, simplemente son negro sólido, no tienen algo del otro mundo, pero es algo típico de Warner Bros. Del lado derecho tenemos el Blu-ray y del lado izquierdo tenemos el Blu-ray 4K. Me gusta más el texto que viene en la versión 4K, pero pues al fin de cuentas no es demasiado diferente. Y bueno, aquí pueden ver que no tenemos ningún tipo de delfincitos ni rebanadas de pizza. Es una caja completamente sólida. Pero justamente en el disco Blu-ray van a darse cuenta que todavía permanece el título Live, Die, Repeat como el título oficial. Aquí lo pueden ver. Primero sale Live, Die, Repeat, diagonal Edge of Tomorrow. Esta es la evidencia de que en algún punto Warner Bros. Decidió cambiar el título porque sentía que era mejor que Edge of Tomorrow. Pero ya posteriormente en la versión 4K, pues tenemos el título oficial con el que retomaron esta película. Y bueno, pues vamos a platicar del audio y video de este filme, que realmente tengo que decir que me sorprendió muchísimo. Yo pensé que sería una transferencia bastante mediocre y al final resultó bastante sorprendente. Como ustedes saben, yo utilizo un monitor forma de onda para medir los niveles de iluminancia o de brillo de estas películas con HDR.
La línea que yo pongo ahí a 200 nits nos indica la división entre niveles SDR, que son los típicos del Blu-ray, DVD o la televisión tradicional, y los niveles de HDR, que son los típicos de las versiones de streaming con HDR, Dolby Vision o estas versiones en disco físico. Si una película logra superar esa línea blanca a 200 nits, significa que ya está aprovechando el formato de HDR, está aprovechando el rango dinámico mucho más amplio. De lo contrario, significa que estamos obteniendo algo muy similar al Blu-ray tradicional o incluso el DVD en cuestión de luminancia. Y bueno, ¿qué me pareció la transferencia en HDR? La verdad que me sorprendió bastante. Tiene algunos problemas, pero en general es una transferencia que llama bastante la atención. Esta película es una película apagadona. Yo esperaba que el filme se viera pues muy similar a la versión en Blu-ray tradicional, que no hubiera demasiada diferencia. Pero primero, la mayor resolución ayuda a que esta película se vea sumamente fílmica. Pareciera que viene de una fuente análoga. Eso me impresionó muchísimo. En todo momento hay un grano de película, pero es un grano de película sumamente sutil. Es como el grano de película que vemos cuando vamos a una sala de cine tradicional, y es un grano que no se ve molesto, sino simplemente pareciera que le da textura a toda la imagen, y me encantó cómo se ve. Ahora hay un par de tomas que son sumamente breves donde podemos ver reducción de ruido. De pronto las pieles se ponen sumamente lisas. Yo supongo que tiene que ver con que en esa sección había demasiado grano de imagen en comparación al resto del filme por la oscuridad de la toma, pero pues aún así son momentos muy breves y no diría que echa a perder el resto de la transferencia. Ahora, pasando al aspecto del HDR, los brillos pues sí están ahí. Por ejemplo, al final de la película pues tenemos algunas explosiones, tenemos un poquito de fuego. Ese fuego llama bastante la atención, sobre todo si lo comparamos con el resto de la escena, que es completamente oscuro. Y ahorita vamos a hablar de esas áreas oscuras, porque hay un gran tema con eso. De igual manera, cuando vemos que Tom Cruise se encuentra ya con sus compañeros y los trata de convencer de que necesita su ayuda, vemos algunos botes amarillos, y esos botes amarillos llaman muchísimo la atención, 1000 veces más que en la versión en Blu-ray tradicional, y eso es gracias a, primero, la mayor luminancia, pero segundo, a la paleta de colores expandida de la versión con HDR. De igual manera, cuando vemos a Tom Cruise hablar con el científico que le está explicando lo que tiene que hacer para poder vencer a estos alienígenas, en el fondo tenemos algunas luces naranjas. Esas luces naranjas nuevamente llaman muchísimo la atención. Como les dije, esta cinematografía es demasiado apagada, pero tiene sus momentos donde llama la atención lo suficiente. No es una transferencia que cambie completamente la intención del director, al contrario, yo creo que la mantiene y además la mejora, porque toda la película se ve como originalmente se veía en el cine en una sala IMAX, pero tenemos esos momentos de brillos extra que son muy puntuales. No hace que la película se vea brillante todo el tiempo. De hecho, la película yo creo que se ha de mantener por abajo de los 200 nits en el 90% del filme. Y ese 10% se mantiene con esas luces altas puntuales, muy de vez en cuando. Entonces eso me agradó bastante. Hay otros momentos donde tenemos un poco de luces quemadas, pero es parte de la cinematografía, así fue diseñada. Pero ahora pasamos al tema de las sombras que les quería platicar. Y es ahí donde empieza un poco mi conflicto. Siento que esta película viene con un transfer que no fue completamente supervisado. Ya les dije maravillas de las luces altas, de que la cinematografía se mantiene, pero hay momentos en este filme donde el negro se vuelve sólido. Sobre todo lo podemos ver hacia el final de la película, por ejemplo, cuando está Emily Blunt y Tom Cruise ya en la parte subterránea, los vemos platicando, cubriéndose creo que detrás de un carro.
Y podemos ver que el detalle en el cabello de Tom Cruise, ciertos detalles en la armadura, en su piel, se pierden completamente. En este momento en la pantalla les estoy poniendo ese momento precisamente y estoy elevando el brillo de la imagen para que alcancen a ver esas manchas negras que se encuentran en la imagen. Literal son manchas negras. Y eso sucede a lo largo de todo el filme cuando hay escenas demasiado oscuras. Si estás viendo la película de manera casual, ese negro sólido, como está muy por debajo de lo que debería, pareciera que le da mayor contraste a la película. Pero eso no quita que esté mal hecha la transferencia. Eso no debería de suceder en HDR. Deberíamos de tener todo el detalle en las sombras porque es más, yo no recuerdo que así se viera en la versión en Blu-ray ni en la versión que yo vi en IMAX. En IMAX y en Blu-ray jamás estaban esas manchas negras, pero aquí las tenemos claramente. Y esas manchas al mismo tiempo causan un efecto que es posterization. Si ven el contorno de la cara de Tom Cruise alrededor de esas manchas, pareciera que la imagen es de un menor número de bits. Una película con HDR normalmente viene con una profundidad de 10 o 12 bits. Aquí pareciera que en ocasiones tenemos una profundidad de 8 bits. Eso es posterization en las sombras. Y en HDR eso es inadmisible. ¿Por qué? Porque el HDR tiene 512 bits, si mal no recuerdo, simplemente para las sombras. Tiene muchísima información para que esas sombras se resuelvan. Y en el momento en el que tenemos esas manchas negras y ese negro sólido, pues estamos perdiendo uno de los beneficios más importantes del HDR. No sé quién haya hecho la transferencia, pero definitivamente en ese aspecto tropezó duramente. Y bueno, ahora pasamos al sonido. Y en sonido sigue siendo impresionante. Yo no sentí que fuera tan impactante como la versión en Blu-ray tradicional en cuestión del subwoofer. El subwoofer en la versión original normalmente echaba a perder muchos subwoofers que no eran capaces porque intentaban reproducir frecuencias que iban de 6 Hz a 16 Hz. Entonces era un tono senoidal constante cuando abre la película. Y eso podía hacer que el cono y la bobina que maneja el cono se terminara quemando. Entonces era una película de riesgo. En esta versión, a pesar de que sigue siendo bastante profundo, no siento que haya sido tan impactante como en la versión en Blu-ray tradicional. Pero eso no significa que esta película decepcione en cuestión del subwoofer. El subwoofer está activo en todo momento. Hay golpes en el pecho, hay vibraciones profundas en el piso, sientes cómo está temblando. Hay momentos donde sientes que las bocinas, el sonido de las bocinas surround tienen sonido grave, pareciera que algo está siguiendo el sonido en esas bocinas pequeñitas, pero es el subwoofer trabajando. También hay algunos momentos donde en la película vemos que están recargando, algo por el estilo, y el subwoofer hace un trabajo muy discreto para darle profundidad a ese sonido. Realmente se escucha muy pero muy impresionante en cuestión del subwoofer. Pero yo sé, todos quieren saber cómo se escucha el sonido en la parte superior de esta mezcla en Dolby Atmos. Y simplemente les puedo decir que se escucha muy pero muy bien. Se siente como una muy buena conversión de la mezcla original en 7.1. Ya les platiqué que 300 en Dolby Atmos es una mezcla demasiado activa, es muy impresionante. Y creo que esta película llevó el mismo tratamiento. Desde que abre la película, cuando estamos escuchando estos reportes en la televisión, se escucha que vienen en la parte superior del techo, se escucha que viene de arriba, pareciera que tienes una voz de Dios y entonces estás escuchando la televisión de manera distorsionada y de pronto empiezan los tonos súper graves que son esos que les decía que antes echaban a perder los subwoofers y es impresionante. Ya después el sonido pasa a la parte frontal. Cuando avanzamos en la película y ya estamos en el terreno de batalla,
pues escuchamos cómo toda la batalla nos rodea. De todos lados están llegando cosas. Hay momentos donde vehículos pasan por arriba. Hay momentos donde simplemente escuchamos a las personas combatiendo a lo lejos a través de las bocinas surround, tanto laterales como traseras. Y algo que me impresionó mucho, que fue en un momento que no era de acción, es cuando Tom Cruise despierta por primera vez. Escuchamos que están hablando en varios idiomas a través de un altavoz que claramente está en la parte superior. En la mezcla 7.1 pues esa parte no existía, se escuchaba a lo lejos en la bocina surround del lado derecho y en la bocina frontal del lado derecho. Pero en esta mezcla tenemos un momento en el que claramente el poste no está exageradamente lejos, pero está en la parte superior. Se escucha que es de esos postes que tienen un altavoz en la parte de arriba. Y lo escuchamos en toda la esquina frontal, no nada más en las bocinas. Pareciera que viene de toda una área. Y eso me dejó bastante impresionado, porque no es un efecto distractor, sino simplemente te envuelve en el ambiente de esta película. Entonces, definitivamente la mezcla en Dolby Atmos es sumamente impresionante. Por ejemplo, cada vez que los alienígenas pisan en la secuencia de la presa y se sienten los golpes, el subwoofer emula esos golpes perfectamente. Tenemos sonidos bastante agudos, tenemos sonidos bastante graves. Definitivamente es una conversión, no hay forma alguna de que no fuera una conversión, porque cuando se estrenó este filme no existía Dolby Atmos. Pero aún así hicieron una muy buena simulación de lo que es el rango dinámico de cine. Las explosiones, cuando estamos en esta nave que todos vienen colgando y de pronto sucede la primera explosión, es impresionante, te envuelve completamente. Escuchas cómo los trozos de la nave empiezan a pasar alrededor y cómo vas cayendo. Se escucha bastante, pero bastante increíble. Realmente creo que esta es una película en Blu-ray 4K que no pueden dejar pasar. Es un gran transfer, solamente la falla monumental que a mí me parece que es básico de corrección de color primerizo es que tiene esas manchas negras. Ese es mi único problema, pero aún así, si estás viendo la película casualmente y tu televisión está bien calibrada y no eres demasiado fijado al mismo tiempo, definitivamente no lo vas a notar. Pero aún así, yo por momentos sí dije, híjole, aquí se ve demasiada oscura la imagen. Decidí subir el brillo del proyector y efectivamente eran manchas en la imagen, porque estaba por debajo de los 0 nits, y eso jamás debe de pasar en ninguna transferencia, ni en HDR ni en SDR. Pero aún así les recomiendo muchísimo esta película en Blu-ray 4K. Si quieres saber a fondo qué es el HDR, de este lado te dejo un video sugerido donde explico paso a paso el nuevo formato. No olvides suscribirte a Fotograma 24 para más unboxings como este y todo acerca del mundo del cine. Si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo video, activa la campanita y selecciona todas. Soy David Arce y nos vemos la próxima.